Retomamos la grabación. Vamos de nuevo acá. ¿Me puedes fijar la pantalla? Okay. No puedo fijarla. Ahí está. Perfecto. En 2 minutos más. No miren el 4. Fíjense este ejercicio. Tenemos un arco parabólico. Longitud 6 metros, altura 2 metros. Tengo una carga distribuida en toda, una carga constante distribuida en toda esta longitud. Entonces, una parte de la carga, esta parte de la carga, es la que está tomando el arco parabólico. ¿Sí? ¿Se ve? Eso está tomando el arco parabólico. Pero ahora, esta carga distribuida que está acá, está tomando esta barra. Esta barra está tomando, en vez de colocar acá la carga distribuida y acá la carga distribuida, se coloca una carga distribuida general arriba. Como estos son segmentos, pequeños segmentos de fuerzas, esto va a bajar y lo va a tomar esta barra. Y esta parte lo va a tomar esta barra. No es que todo esto lo toma el eje parabólico. El eje parabólico toma este sector. O sea, yo tengo una carga distribuida que toma este sector del eje parabólico, esta parte la toma esta barra y esta parte la toma esta barra. Esta barra, como vemos, la vemos de reticulado, pero es una barra que tiene carga distribuida en el tramo. Esta barra es una barra de alma llena. ¿Sí? Y por otro lado, fíjense, el cable que tengo acá, ya no son dos fuerzas, sino que es una fuerza. Y este es un punto fijo, este es un punto fijo, dado por el ejercicio, o sea, todo esto está fijo. Eso después analicen ustedes si quieren, pero esto es un punto fijo y este es un punto fijo. Y tengo diferente altura del punto fijo de cada uno de los extremos del cable. Pero fíjense, en este caso, yo tengo que la fuerza está aplicada a 2 metros y esta diferencia de acá a acá es 1 metro. Por lo tanto, si yo lo dibujo nuevamente, voy a dibujar esto. Y tengo la fuercita. Es el mismo concepto, nada más para que vean. Una sola fuerza. Y acá no tengo como dato la longitud del cable, pero tengo todas estas distancias. O sea, esta distancia, acá son 2 metros, esta distancia es 1 metro y esta distancia son 6 metros. Por lo tanto, yo acá tengo 6 metros. Acá está dibujada, no está dibujada en escala. No dibujé bien en escala, pero acá serían 3 metros y 3 metros, porque está en la mitad. Estos son 2 metros y esto es 1 metro. Ahora, le puedo dar la longitud del cable, que ustedes calculan después dónde está ubicado. Puedo poner el cable así. Con una fuerza aplicada acá. Y la longitud del cable, o ya el cable tensado con la fuerza, en este caso de 20 kN, con todos los valores del cable. Por lo tanto, si tengo esto, yo tengo esta longitud del cable y tengo esta longitud del cable, porque tengo el cateto adyacente y el cateto opuesto. Puedo sacar la hipotenusa, Pitágoras, exactamente lo mismo. ¿Y cómo resuelvo este ejercicio? Igual es el mismo concepto. Voy a tener, corto, por ejemplo, acá, que no funciona, corto, por ejemplo, acá, y pongo en evidencia la tensión 1, T1, y tomo momento respecto de este punto. Entonces T1 va a estar
con sus componentes. Saco las componentes y puedo sacar T1, tomando momento acá. Si saco T1, después hago el equilibrio de este nudo. El equilibrio de ese nudo va a ser T1, 20 kN, y T2, que va a ser esta. Hago el equilibrio, T1 lo tengo, hago el equilibrio, saco T2. El igual y contrario va a ser la tensión acá, y puedo sacar después, con el equilibrio si quiero, puedo sacar las reacciones de vínculo de este vínculo de segunda especie. O cuando saco T1, hago el equilibrio de todo esto, y me va a dar igual y contrario los valores de la reacción de vínculo. Fíjense que es el mismo concepto. Y así, con una fuerza, dos fuerzas, tres fuerzas, cuatro fuerzas, las fuerzas que ustedes quieran. Siempre es igual. Es cortar en algún lugar, hacer el equilibrio respecto del punto extremo, en este caso de este que es el punto fijo, y obtener los diferentes valores de las tensiones en cada uno de los tramos del cable. ¿Sí? O sea que es exactamente lo mismo. O sea que si yo quisiera, por ejemplo, poner un ejercicio que sea así, le sigo sumando cargas, punto fijo, y acá pongo una carga, por ejemplo, de 20 kN, y pongo una carga de 10 kN y 10 kN, y le doy todos los valores de altura y de distancias, ustedes ya tienen la hipotenusa y pueden ir calculando en cada uno de los sectores. Puedo cortar acá, pongo en evidencia acá, hago este equilibrio, este va a ser igual a esta, hago el equilibrio de este nudo, entonces esta va a ser igual a esta que yo ya determino va a ser este mismo valor. ¿Por qué? Porque son simétricos, esta y después los extremos del vínculo de segunda especie. Y acá puse tres fuerzas, bueno, la cantidad de fuerzas que ustedes quieran colocar, pero siempre el concepto de cálculo es igual. Entonces, si yo tomo un cable con dos fuerzas, tres fuerzas o lo que sea, o este tipo que no tienen el mismo, es el mismo concepto de siempre, siempre usamos el mismo concepto de cálculo. Entonces van a poder ver en otros ejercicios, bueno, acá no seguí buscando ejercicios, pero las diferentes variables de los ejercicios para el cable y siempre es el mismo concepto. ¿Sí? Bien. Fíjense que acá es determinar MA cuando una carga unitaria y positiva se mueve a lo largo de BC, líneas de influencia y tensiones y deformaciones en este caso, ¿no? Pero bueno. Bueno, quería solamente, Claudio, nombrarlo, la carga distribuida y el tipo, lo otro, de tipo de cable, porque habíamos hecho solamente con dos fuerzas, ahora ahí con una fuerza, y podemos seguir con la cantidad de fuerza necesaria que querramos, digamos, pero siempre el concepto es el mismo. Bien, te dejo, Claudio. Todo tuyo. Bueno, bárbaro. Bueno, vamos a ver también un par de ejercicios también típicos de parcial de tensiones y deformaciones. Uno al derecho y otro al revés, como se suele decir, digamos, uno en donde bueno, se lo dan los datos de las tensiones, sigma X, sigma Y, sigma Z, tau, y bueno, se le piden las cuestiones que habitualmente se le piden, tensiones principales, direcciones principales, algunas consignas en cuanto a si cambia de forma, de volumen, ¿no? Y después otro ejercicio en donde al revés se les da justamente el estado tensional, digamos,
a través de la circunferencia de Moore, y se le pregunta, bueno, cuáles eran las tensiones en X y Z que generaron ese estado tensional que estaba determinado por esa circunferencia de Moore. Vamos. Ahí estamos. Bueno, este es un ejercicio típico como los que recién, mientras daba los ejercicios de reticulados mixtos con arcos y cables, podían ver. Acá se les da un cubito elemental, o sea, el estado tensional en el entorno del punto A. Se les da el módulo de elasticidad, y el coeficiente de Poisson. Ojo, no se asusten que no siempre tienen que utilizar todos los datos que se les dan, ¿no? En particular, por ejemplo, en este ejercicio, ustedes no necesitan usar ni el módulo de elasticidad ni el coeficiente de Poisson. Pero bueno, son datos que están ahí. Después ustedes sabrán si lo tienen que usar o no. Y se les pide calcular tensiones principales, clasificar el estado de tensiones. ¿Se acuerda que teníamos simple o lineal, doble o plano, y triple o espacial, digamos, las tres clasificaciones del estado de tensiones? Determinar y justificar, digamos, decir si sí, por qué sí, y si no, por qué no. El cubito elemental, el hexaedro diferencial ese en el entorno del punto A, cambia de forma, cambia de volumen, o ambas, cambia de forma y volumen. Después determinar la máxima tensión tangencial y la tensión normal asociada a la máxima tensión tangencial. Y no lo pedí originalmente, pero para ejemplificar y para hacer un poquito más completo el ejercicio, determinar las direcciones principales de deformación. Y ahí por ahí hay metidito de forma medio subliminal, digamos, o capciosa, una pregunta teórica, ¿no? Porque les está pidiendo determinar las direcciones principales de deformación, y si ustedes ven acá, todos los datos son todos de tensiones. Bueno, si recuerdan, las direcciones principales de deformación coinciden con las direcciones principales de tensión. Entonces, determinando las direcciones principales de tensión, vamos a determinar también, porque coinciden, las direcciones principales de deformación. Entonces ahí, si bien el ejercicio es netamente práctico, hay medio subrepticiamente ahí escondido una pregunta teórica, ¿no? Como siempre, el layout de estos ejercicios, arrancamos con el tensor de tensiones, ¿sí? Entonces el tensor de tensiones, en este caso, sigma 0, ¿cuánto vale? Tengan los micrófonos abiertos, así... Sigma X vale 0. Sigma X vale 0, bien. Bueno, tau XI está expresada ahí, ¿no? 25 megapascales. Tau XZ, 0. tau IX,
25. 25. Sigma I, 0. 0. 0. Tau y Z, 0. 0. Bueno, tau ZX, digamos que hace diagonal con esta otra, ¿no? Se hace a diagonal con esta otra. Digamos, el recíproco a este, a por Cauchy, claro, 0. En este caso, el recíproco a este por Cauchy es el que viene acá. ¿Cuánto vale? 0. 0. Y sigma Z, 20. 20. Bien. Todo en megapascales. El paso 2, que es determinar los invariantes, ¿no? ¿Se acuerdan cuánto valía el invariante I1? ¿O cómo era la La formulita? suma de la diagonal principal. La diagonal principal, exactamente. Ya sea para terna X y Z, o para la terna principal, es la diagonal principal. Y en este caso, la diagonal principal vale 20 megapascales. Vamos a decir 20 porque a veces los invariantes, las unidades de los invariantes nos confunden. El invariante 2, ¿se acuerdan cómo era? Era el producto de, digamos, las tensiones normales por el producto de las tangenciales asociadas a esa normal, digamos, con signo negativo, digamos, ¿no? O sea, en este caso, sigma X por sigma Y menos tau XY al cuadrado, ¿no? Sigma X por sigma Y menos tau XY cuadrado. Sumado a, digamos, y las que siguen. Las que siguen, ¿no? O sea, sigma I por sigma Z menos tau IZ al cuadrado. Y las otras dos. O sea, sigma X, sigma Z menos tau XZ cuadrado. ¿Sí? En este caso, bueno, 0 por 0 menos 25 cuadrado es menos 25 cuadrado. Después tenemos 0 por 20 menos 0 por 0, 0, 0 por 20 menos 0 por 0, 0, o sea, esto me da menos 6,25. ¿Sí? Y el invariante 3 es el determinante del tensor de tensores. ¿Sí? El determinante del tensor de tensores, hay muchas formas para hacer el determinante. A mí, particularmente, la que más me gusta es, tomo el primer coeficiente, digo 0 por, tacho, tacho, y me queda este por este menos este por este,
¿sí? Menos, y así sucesivamente. Bueno, cómo obtenerlo, el determinante a esta altura del partido, ya es un tema sabido. En este caso, el determinante es menos 12.500 porque es, digamos, menos 20 por 25 al cuadrado. Entonces, el tercer paso es agregarle hojas. Acá. Vamos a agregarle hojas. El tercer paso, una vez que tenemos determinados los invariantes, es plantear la ecuación de Lagrange, y mediante la ecuación de Lagrange determinar sigma 1, sigma 2 y sigma 3. ¿Sí? La ecuación de Lagrange, ¿qué nos decía? Que sigma cubo menos el invariante 1 por sigma cuadrado más el invariante 2 por sigma menos el invariante 3 era igual a 0. ¿Sí? Resolvemos esta cúbica, ¿sí? Cuando resolvemos la cúbica nos dan 3 valores de sigma, ¿sí? Nos da 25, menos 25 y 20. ¿Sí? Si recordamos que sigma 1 tiene que ser mayor a sigma 2 y sigma 2 mayor a sigma 3, eso es por convención, entonces nos queda sigma 1 en 25 megapascales, sigma 2 en 20 megapascales y sigma 3 en menos 25 megapascales. ¿Sí? A ver, la primera pregunta era calcular las tensiones principales. Listo, ya tenemos, vamos a marcarlo así en rojo, pero no es un... Esta sí es una de las respuestas que nos pedía el ejercicio. ¿Sí? Calcular las tensiones principales. Esto ya lo calculamos. Nos pide clasificar el estado de tensiones. Para clasificar el estado de tensiones es tan simple como ver cuántas de esas tensiones principales es igual a 0. Digamos, si de estas tensiones principales ninguna tensión es igual a 0, o sea, sigma 1 distinto de 0, sigma 2 distinto de 0 y sigma 3 distinto de 0, entonces es un estado triple. Triple o espacial, ¿no? Es lo mismo. ¿Sí? Si sigma 1 distinto de 0, sigma 3 distinto de 0, ¿sí? O mejor dicho, porque podría combinarse de otra forma. Digamos. Si una de las tensiones principales es igual a 0 y dos de las tensiones principales
es distinto de 0, es un estado doble. Doble o plano. ¿Sí? Y bueno, obviamente, si dos de las tensiones o dicho de otra forma, una sola tensión principal es distinta de 0, o sea que las otras dos son iguales a 0, ¿sí? El estado es lineal. Lineal o simple. ¿Sí? Dicho esto, y habiendo calculado los tres valores de las tensiones principales, ¿cuál es, digamos, cómo clasifico al estado de tensiones en este ejercicio? Triple. Triple. ¿Sí? Estado de tensión triple. Después, nos pide el ejercicio, entonces clasificamos el estado de tensión. Nos pide determinar y justificar si el cubito elemental, el hexaedro diferencial S en el entorno del punto A, cambia de forma, de volumen o ambas. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan qué valor o justamente qué, digamos, qué elemento que calculábamos nosotros para determinar las tensiones principales estaba asociado al cambio de volumen? La invariante 1. La invariante 1, exactamente. Y cambio de volumen y o forma. Entonces, ¿qué pasaba si la invariante 1 era igual a 0 o si la invariante 1 era distinto de 0? Si era igual a 0, ¿qué pasaba? Si era igual a 0. Igual a 0 no cambia de volumen. No cambia volumen. Bien. Por el contrario, si era distinto de 0, por supuesto, cambia de volumen. En nuestro caso, el invariante 1, acá ¿cuánto vale? ¿Tiene valor? ¿No? Vale 20 megapascales. Entonces, concluimos que hay cambio de volumen, ¿no? Hay cambio de volumen. ¿Por qué? Bueno, porque el invariante 1 es distinto de 0. ¿Sí? Simplemente diciendo eso, que el invariante 1 es distinto de 0, justificamos la respuesta de que efectivamente hay cambio de volumen. De la misma forma que justificaríamos una respuesta de que no hay cambio de volumen, diciendo que el invariante 1 era igual a 0. Y nos pide ahora si hay cambio de forma. Bueno, ¿cómo determino si hay cambio de forma o no? Tengo que buscar el tensor desviador. Exactamente. Y para armar el tensor desviador, ¿qué tengo que armar primero? El tensor esférico. El esférico. Exactamente. Exactamente. Entonces, para armar el tensor esférico, necesito sigma esférico. Que sigma esférico era el invariante 1 dividido 3. ¿Se acuerdan? Entonces, es Sí. 20 tercios, digamos 6,67.
Entonces, el tensor esférico es sigma E en la diagonal principal, los tres valores iguales, y todo el resto cero. ¿Sí? Entonces, 667, 0, 0, 0, 667, 0, 0, 0, 667 megapascales. Este es el tensor esférico. Recordando que el tensor de tensiones nosotros lo descomponíamos en esférico más desviador. Entonces, si yo quiero el tensor desviador, ¿sí?, va a ser el tensor de tensiones menos el tensor esférico. O sea que el desviador es el de tensiones. Vamos a buscar el tensor de tensiones, que lo teníamos por acá. Bueno, sin volverlo a copiar, no era tan largo. Entonces es el tensor de tensiones menos el tensor esférico. Y el tensor esférico es este que tenemos acá. En definitiva, el tensor deformador es 0 menos 625 menos 667. ¿De dónde saqué 625? 25 menos 0, 25, 0 menos 0, 0, 25 menos 0, 25, 0 menos 667 menos 667, 0 menos 0, 0 menos 0, 0 menos 0, y 20 menos 667, que es 13,37. Este es el tensor deformador. Como el tensor deformador es distinto al nulo, entonces hay cambio de forma. ¿Sí? Y esta es la justificación. O sea, esta es la respuesta y la justificación. Porque para que no haya cambio de forma, este tensor deformador debe ser nulo. ¿Sí? Como no es nulo, tenemos cambio de forma y también cambio de volumen, porque el invariante 1 es distinto de 0. Entonces, determinamos y justificamos. Perfecto. Sí. Con respecto a la invariante 1 del desviador, Sí. si verifica que es igual a 0, ¿también vale eso? La invariante 1 del desviador. Desviador. Sí, la invariante 1 del En el desviador. apunte decía que si es igual a 0. Claro, pero el invariante 1 del desviador siempre va a ser igual a 0, porque el desviador, digamos, me indica que solo hay cambio de forma. Digamos, ¿qué es el...? Cuando yo hago esto, ¿qué hago? De un estado general que tengo cambio de forma y de volumen, lo divido en dos. En un tensor en donde solo tengo cambio de volumen y otro tensor que solo tengo cambio de volumen. Solo cambio de forma. O sea, de un
estado tensional general que tengo cambio de forma y de volumen, eso lo divido en dos estados tensionales, en donde uno me indica solo el cambio de volumen y otro me indica solo el cambio de forma. Con lo cual, el que me indique solo cambio de forma no va a estar indicándome cambio de volumen, con lo cual la diagonal principal del tensor desviador siempre va a ser nula, porque el tensor desviador me está indicando solo cambio de volumen. ¿Sí? Y vos fijate que acá la diagonal principal del tensor desviador es nula, ¿sí? Porque la suma de estos tres es nulo, digamos, ¿no? Por definición. ¿Sí? En donde vos tenés que hacer esa evaluación es en el tensor de tensiones. La evaluación del invariante 1, digo. ¿Sí? Entonces solamente miro la matriz perdón, solamente miro el tensor desviador para darme cuenta si hay cambio de forma, nada más. Claro. Si no claro, es nulo. Claro, porque la cambio de diagonal forma. principal siempre te va a dar nula en un tensor desviador. La diagonal principal siempre te va a dar nula en un tensor desviador. ¿Sí? Porque justamente vos estás aislando la energía de deformación desviadora, digamos, no de cambio de volumen. Y bueno, si vos aislaste correctamente esa deformación, lo que te va a dar justamente es solo cambio de forma y no de volumen. ¿Sí? Entonces, ¿por dónde andábamos? Por acá. Nos pide determinar la máxima tensión tangencial y la tensión tangencial asociada a la máxima tensión, y la tensión normal asociada a la máxima tensión tangencial. No nos está pidiendo que dibujemos la circunferencia de Mohr, pero siempre es bueno apoyarse en un gráfico, ¿sí? Y nos va a servir para poder corroborar alguna situación. Fíjense, sigma 1, 25, sigma 3, menos 25, y sigma 2, 20 positivo. Entonces, en alguna escala, esto es sigma 1 igual a 25, más o menos tratando de que midan más o menos lo mismo. Sigma 3 igual a menos 25, y sigma 2, a ver, 5, 10, 15, 20, más o menos por acá, sigma 2 igual a 20 megapascales. Si unimos sigma 1 con sigma 3, tenemos la curva con el coseno director m igual a 0. ¿Sí? Si unimos sigma 1 con sigma 2, tenemos la curva con el coseno director n igual a 0, y si unimos sigma 2 con sigma 3, tenemos nuestra curva con el coseno director L igual a 0. ¿Sí? Ahora, fíjense en particular, estos son sigma y estos son tau.
si este punto es 25, ¿sí? Sigma 1. Claudio, Sí. ¿podés bajar la imagen porque queda cortada la imagen? Ah, ahí. Ahí está. Ah, Ahí porque no se veía. Gracias. bárbaro, gracias. Digamos, si este punto que está acá es sigma 1 y este punto que está acá es sigma 3, ambos tienen igual valor numérico con distinto signo. ¿Cuánto va a valer este punto de aquí, que es el tau máximo? Sin necesidad de hacer ninguna cuenta, 25. simplemente mirando el dibujo, el gráfico. ¿Cuánto va a valer? No escuché. 25. Perfecto. Entonces, fíjense cómo un gráfico nos va a venir a corroborar lo que vamos a hacer numéricamente. ¿Y cuál es el valor de la tensión normal asociado a ese tau máximo? Digamos, ¿cuánto es este Puede valor ser de sigma? 0. 0. Bien. Y ahora vamos a tener que verificarlo analíticamente, ¿no? Decimos que el tau máximo, y recordamos la formulita, era sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. ¿Sí? Ahora, sigma 1 es 25, menos sigma 3, que es menos 25, esto es 50 sobre 2 igual a 25 megapascales. ¿Sí? Esto confirma lo que habíamos dicho arriba. Y la formulita de la tensión normal asociada a la tangencial máxima era sigma 1 más sigma 3 todo sobre 2. O sea que es 25 más menos 25 sobre 2. Y esto es 0. Y también queda confirmado lo que habíamos indicado en el gráfico. ¿Sí? Ahí está. Por último, el ejercicio nos está pidiendo determinar las direcciones principales de deformación. ¿Sí? Y ahí, como les decía yo al principio, ahí tenemos que recordar, si no lo recordamos, estamos en el horno, ¿sí? Ahí tenemos que recordar que las direcciones principales de deformación coinciden con las direcciones principales de tensión. ¿Sí? Si no nos acordamos de esto, estamos en el horno. Pero bueno, como sí nos acordamos de eso, vamos a determinar las direcciones principales de deformación, perdón, de tensión, y de esa forma determinar, digamos, porque son las mismas, las de deformación. Si ustedes se acuerdan, teníamos que armar las tres ecuaciones independientes igualadas a 0, en donde era el tensor de tensiones multiplicado por ese coeficiente, en realidad es por L1, M1 y N1, pero en realidad, ¿se acuerdan que no había manera de
en una ecuación determinar el versor. Entonces, primero determinábamos un vector cualquiera que era colineal a ese n1, y después lo dividíamos por el módulo y efectivamente sacábamos el versor, ¿sí? Entonces, para sigma 1 igual a 25 megapascales, ¿sí? Entonces nosotros hacíamos, ¿se acuerdan? Que era sigma x menos sigma 1 por A1 más, y bueno, y toda la ecuación igualada a 0. Bueno, en este caso, sigma x es 0, entonces 0 menos 25 por A1, más, y tenemos que recordar ahí, o traer nuestro tensor de tensiones, ¿sí? Porque necesitamos todos estos datos. Entonces, es todo 0, 25 la tau xi y 20 la sigma z. Vamos a hacer una ayuda a memoria. Digamos, si ponemos acá el tensor de tensiones, era 0, 25, 25, 0, 0, 0, 0, 0 y 20. Este era nuestro tensor de tensiones, ¿sí? Entonces, más 25 por B1 más 0 por C1. Y eso es igual a 0. Ahora, 25 por A1, nuestra segunda ecuación. 25 por A1, más. Y acá viene lo que sería sigma i menos sigma 1. ¿Sí? Vamos a... acá. Sería sigma x menos sigma 1. Esto sería sigma x menos sigma 1, y esto sería sigma y menos sigma 1. ¿Sí? Entonces 0 menos 25 por B1. Y acá el tau y z, que de vuelta es 0 por C1, siempre igualado a 0. Y la tercera línea, que es 0 por A1 más 0 por B1 más 20 menos 25 por C1 igualado a 0, y este 20 por menos 25 es sigma z menos sigma 1. ¿Sí? Bueno, de esta última ecuación surge que C1 tiene que ser igual a 0, resolvemos el sistema de ecuaciones, y después arbitrariamente, ¿sí? Arbitrariamente digo que A1 es igual a 1, podría haber dicho que A1 es igual a 43,4, solamente que la cuenta después iba a ser más difícil, pero el resultado final tiene que ser exactamente el mismo. Entonces, si arbitrariamente digo que A1 es igual a 1, después agarro cualquiera de las otras dos ecuaciones, por ejemplo, la primera, ¿sí? Entonces digo que menos 25 por A1, y A1 es 1, o sea que es menos 25, más 25B1, ¿sí? Estoy reescribiendo la primera ecuación, y en la misma línea va a ser más lindo, 25B1 es igual a 0, ¿sí? Porque sabíamos que C1 era 0 y encima está multiplicado por 0, ¿sí? Entonces, de acá surge que B1 es igual a 1. ¿Sí? Entonces, el módulo, ¿sí? El módulo de este vector
va a ser la raíz de A1 cuadrado más B1 cuadrado más C1 cuadrado. ¿Sí? O sea que este es el módulo. O sea que es raíz de 2. Y nuestro versor, entonces, N1 va a ser A1 sobre el módulo, B1 sobre el módulo, C1 sobre el módulo. O sea que es 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, 0. ¿Sí? Esta es la primer, o sea, la dirección principal número 1. ¿Sí? Hacemos exactamente lo mismo con sigma 2, exactamente lo mismo con sigma 2 igual a 20. ¿Sí? Entonces vamos a tener 0 menos 20, recordando que este 0 ahora es sigma x menos sigma 2, es todo lo mismo, nada más que antes donde poníamos sigma 1 que era 25, ahora ponemos sigma 2 que es 20. ¿Sí? Todo exactamente lo mismo. Todo exactamente lo mismo, si es todo exactamente lo mismo. Copiamos para hacer más rápido. O sea, esa ventaja acá, ustedes en el parcial lamentablemente lo tienen que reescribir. Entonces, pero, bueno. Es una pregunta, ¿no alcanza Sí. ahí con buscar un ortogonal a N1? Exactamente, sí. Podemos buscar una ortogonal a N1. Vamos a hacerlo de las dos formas y quiero mostrarles ahora que va a pasar algo. Cuando determinemos esto, sigma 2, sigma 2, sigma 2, y esto es 20, 20, 20. ¿Sí? Entonces, fíjense, bueno, acá de este no sale nada. Si arbitrariamente decimos que A1 es igual a 1, ¿sí? Entonces la primera línea nos está quedando menos 20 más 25B2 por 0C1 igual a 0, entonces B2 es igual a 0,8. ¿Sí? Entonces, con 0,1 y 0,8 me voy a la única ecuación en donde C1 es, fíjense que acá C1 es 0, C1 es 0, pero fíjense acá también es 0. O sea que C1 puede valer cualquier número, cualquier valor. Entonces, digamos, ¿qué es lo que me está queriendo decir? En realidad, que voy a tener dos planos principales y el tercero en realidad va a ser infinito. ¿Se acuerdan eso que hablábamos del haz de plano? Digamos que teníamos el haz de planos que gira en torno de un eje, en realidad son infinitos planos y todos ellos van a ser planos principales. Bueno, en este caso se da esa situación. Entonces, si yo tengo que buscar un plano ortogonal a este, ¿sí? Puedo buscar o uno en donde cambie
uno de esos dos valores que a la postre son el mismo, ¿no? Entonces uno de los dos lo cambio de signo, y ya tengo un ortogonal, ¿sí? Pero ahí me queda la duda de cuál es el ortogonal. ¿Es menos, es este o es este? Digamos, ¿cuál de los dos es? Está claro que las direcciones, digamos, es el mismo vector, pero, digamos, con sentido distinto, ¿no? Es el mismo vector, pero con sentido distinto. Entonces, para no entrar en esa duda, que ya la vamos a plantear y vamos a ver cuál es, nuestro vector perpendicular va a ser el que sea, digamos, 0, 0, 1, cuando yo multiplique por este, necesariamente me va a dar el producto, me va a dar nulo, porque, digamos, voy a hacer un valor por 0, otro valor por 0, y 0 por un valor. O sea, ahí obligadamente el producto de esos dos vectores va a ser nulo. Entonces, el versor n2 va a ser 0, 0, 1, ¿sí? Que es perpendicular al versor n1. ¿Sí? Y ahora vamos a determinar, digamos, con sigma 3 igual a menos 25 megapascales, vamos a ver cuál es el otro vector. Si ese que era, digamos, menos 0,707, 0,707, 0, ¿sí? O al revés, 0,707 menos 0,707, 0, ¿no? Bueno, hacemos todo exactamente lo mismo que habíamos hecho arriba. Exactamente lo mismo que teníamos acá. Nada más que donde dice 20, ahí le ponemos 25, pero recordando que es menos 25. Entonces vamos a tener que poner menos 25. ¿Sí? Ojo ese pequeño detalle. O sea que 0 menos 25. 0 menos 25, 20 menos 25. ¿Sí? Y esto es sigma x menos sigma 3. Sigma y menos sigma 3, sigma z menos sigma 3. ¿Sí? Fíjense de esta ecuación, bueno, acá. Y para que quede prolijo también vamos a cambiarlo en el de arriba, que es A2B2, C2, ¿no? Esto es A3, B3, C3, y en el sistema de ecuaciones de arriba es A2B2, C2, ¿no? Esto es A2, 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 B2 y C2. Y acá A3. Entonces, de la tercera ecuación surge que C3 tiene que ser igual a 0. Bueno, si arbitrariamente decimos que A3 es igual a 1, entonces, bueno, tomamos la
por ejemplo, la primera ecuación, y nos queda que 25, porque menos 25 es 25 positivo, por 1, que A3 vale 1, más 25B3 es igual a 0, entonces B3 vale menos 1. ¿Sí? Nuevamente, el módulo es raíz de 2, igual que antes, porque menos 1 cuadrado es 1, al igual que 1 cuadrado, entonces el módulo es raíz de 2, entonces el versor n3, ahí sí me queda claro que es A1 sobre el módulo, o sea, es 1 sobre raíz de 2, B1, que es menos 1, entonces ahí menos 1 sobre raíz de 2, 0. Y ahí me quedó claro cuál de las dos direcciones era. ¿Se acuerdan de esas dos direcciones que yo acá no sabía si era una o la otra? Cualquiera de las dos me podía dar perpendicular. Bueno, acá se dilucidó la incógnita y la normal es 0,707 menos 0,707, 0. Entonces, N1 es ortogonal a N2 y a su vez ortogonal a N3 se verifica. ¿Sí? Y por supuesto, las direcciones de deformación coinciden con las de tensiones. Entonces, con esta justificación, ahí ya tenemos determinadas N1, N2 y N3, y justificadas que son también direcciones principales de deformación. ¿Les quedó alguna duda? Digamos, y ahí con esto creo que ya cumplimos con todas las consignas. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Profe, Sí. en la ecuación 2 que sacó, que despejó A2, A, B2 y C2, Sí. ahí no pudimos utilizarlo porque... ¿Por qué no Claro, utilizamos ese? claro, porque fíjate que acá yo arbitrariamente digo que A1 vale 1, ¿sí? A2 vale 1, perdón, arbitrariamente. Con ese valor determino cuánto vale B2, ¿sí? Y B2 vale 0,8. Pero ¿cómo hago para determinar cuánto vale C2? Si mi ecuación en mis tres ecuaciones queda 0 por C2. Fíjate, acá es 0 por C2. ¿Sí? Ahí es 0 por C2. Acá es 0 por C2. Y acá también es 0 por C2, porque sigma z menos sigma 2 es 20 menos 20. Entonces me queda 0 por C2 también. Ah, ok. Entonces, ¿de qué forma puedo determinar cuánto vale C2? No tengo manera. Entonces, la única forma que tengo para determinar N2 es planteando un vector perpendicular a N1. En realidad, lo que me está diciendo es que yo voy a tener, digamos, un montón de, digamos, todo este haz de planos que rotan en torno de este eje, del eje 2, son todos principales. Eso es lo que me está diciendo. ¿Sí? En realidad, en particular, caracterizo uno. ¿Sí? En particular, caracterizo uno. Pero en realidad, todos los planos que están rotando en torno de este eje van a ser principales. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. ¿Sí?
Bueno, Profe, una pregunta. Para Sí. ahorrar tiempo, ¿se puede hacer, por ejemplo, si saco N1 y N2, puedo hacer el producto escalar entre 1 y N2 Sí, claro. y me da un vector, digamos, ortogonal a Sí. esos dos? sí, claro. Sí. Y no planteo el... Ok. Sí, digamos, si vos tenés dos versores, el tercero lo podés sacar por perpendicularidad con ambos, ¿sí? Y lo justificás de esa forma, que N1 tiene que ser perpendicular a N2 y a su vez perpendicular a N3. Entonces, planteando la perpendicularidad con ambos, podés determinar la tercera dirección principal. ¿Sí? A ver, vamos a plantear, como les decía, este ejercicio que viene al revés. ¿Sí? Acá a nosotros es al revés de lo que habitualmente se da. ¿Sí? Habitualmente se da el estado de tensiones, como en el primer ejercicio, te dan el estado de tensiones en torno a un punto y te piden las direcciones principales, las tensiones principales. Y, bueno, acá te dan, o te damos, las tensiones principales, una caracterización, si bien no está dicho, pero al estar la caracterización, digamos, de la gráfica de la circunferencia de Moore, si ustedes estudiaron teoría, van a poder caracterizar ese estado como estado de corte puro, y si se acuerdan de la teoría, este ejercicio les puede llevar tanto como 20 segundos. Y ahora les muestro la teoría que lo justifica. Si no se acuerdan de la teoría, por ahí tienen que hacer alguna cuentita y les puede llevar algunos minutos, tampoco es tanto, pero lo interesante de este ejercicio, por ahí es que se acuerden de la teoría y poderlo justificar y tardar nada, 30 segundos. Obviamente que este ejercicio no lo vamos a tomar, pero sí por ahí algo parecido, en donde mediante la teoría lo puedan justificar, ¿no? Fíjense, si ustedes recuerdan, el estado tensional que está mostrando el ejercicio es este mismo estado tensional de corte puro, ¿sí? Y el estado tensional de corte puro se caracterizaba porque, digamos, sigma 1 era igual y contrario a sigma 3, ¿sí? Y del mismo valor que el tau máximo, ¿sí? El mismo valor que el tau máximo, ¿sí? Y sigma 2 era nulo. Sigma 2 era nulo. Y si caracterizábamos al cubito elemental, al hexaedro diferencial, quedaba caracterizado de esta manera. O sea, quedaba caracterizado de esta manera el hexaedro diferencial, ¿sí? En donde las tensiones normales eran todas nulas, ¿sí? Y las tensiones tangenciales eran las únicas tensiones que formaban parte de ese hexaedro diferencial, de ese cubito elemental, ¿sí? Y para encontrar las sigma 1 y sigma 3 teníamos que girar el cubito elemental 45 grados, ¿sí? Pero dispuesto tal como lo teníamos en X y Z, las tensiones principales, o sea, las sigma, perdón, las principales no, las sigma X, sigma Y, sigma Z,
son todas nulas, teniendo simplemente tensiones tangenciales. Entonces, si vamos a nuestro ejercicio, ¿sí? Entonces, vamos a ver que para que se dé el estado de corte puro, nos están preguntando cuánto tiene que valer sigma z, cuánto tiene que valer sigma x y cuánto tiene que valer tau y z, ¿sí? Pues, si recordamos y vamos a tomar este cubito y lo vamos a poner acá, ¿sí? Para que, fíjense que para que esto sea igual a esto, sigma z tiene que valer 0, sigma x tiene que valer 0, y tau y z tiene que valer el valor que acá está consignado como sigma 1. Tan solo con eso, y justificando que, porque es un estado de corte puro, está suficientemente justificado, y por supuesto son las respuestas correctas. Ahora bien, si ustedes no recuerdan esto de la caracterización del estado de corte puro, no le va a quedar otra que armar el tensor de tensiones para luego sacar los invariantes, y luego de sacar los invariantes poder determinar, digamos, cuánto tiene que valer sigma x y sigma y. Ahora, para determinar los invariantes, ¿se acuerdan que para mí es lo mismo la terna principal en x y z que la terna principal en 1, 2, 3? ¿Sí? Solo a los efectos de determinar los invariantes, ¿sí? Por eso son invariantes, porque me da lo mismo trabajar en terna principal que en terna x y z. Entonces, si armo el tensor de tensiones en terna 1, 2, 3, porque es lo que yo tengo, ¿sí? Yo tengo el sigma 1, sigma 2, sigma 3, ¿sí? Entonces tengo 50, 0, menos 50, ¿sí? Todo el resto es 0 porque justamente es una terna principal, entonces no hay tensiones tangenciales. Entonces de acá saco que el invariante 1, ¿sí?, es nulo, ¿sí? Porque es 50 más 0 menos 50, el invariante 1 es 0. El invariante 2, 50 por 0 menos 0 por 0, 50 por 50 menos 0 por 0, más 0 por 50 menos 0 por 0, o sea, es 50 por menos 50, esto es tanto como menos 1500, ¿no? Y el invariante 3 es el determinante del tensor de tensiones, o sea que es 0, ¿sí?
para yo tener un invariante 1 igual a 0, esto quiere decir que sigma x más sigma y más sigma z es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ustedes, digamos, hay que buscar una combinación de estos tres valores que me terminen dando, esta ecuación. Fíjense que con la ecuación de los tres invariantes, ¿sí? Yo ahí tengo tres ecuaciones, ¿sí? ¿Y cuántas incógnitas tengo? Tengo las tres tensiones X y Z, ¿sí? Y las tres tau, ¿sí? Entonces, ahí no me queda otra alternativa. No, está bien, yo pensaba que la íbamos a poder resolver analíticamente, pero no, vamos a tener que usar la teoría necesariamente. No, está bien, pues me quedan más incógnitas que ecuaciones. Sí, sí. Entonces, esta última parte, olvídense, porque no llegamos, tenemos más ecuaciones que incógnitas. Esto la resolvemos con la aplicación de la teoría de la caracterización del estado de corte puro, ¿sí? Con la implementación de la parte teórica. No, discúlpeme, pensé que se iba a poder resolver analíticamente. Se puede, pero tienen que usar elementos que todavía no están a su alcance, digamos, tienen que usar energía de deformación. No, está. Entonces, se resuelve mediante la aplicación de la teoría, digamos, que caracterizamos al estado de corte puro, ¿sí? El estado de corte puro, recordamos que sigma 1 es igual a menos sigma 3 y es igual a la tensión tangencial máxima, ¿sí? Entonces, ahí determinamos que para tener ese cúbito elemental tenemos que tener esta situación. En donde lo único que tengamos, vamos a tener estas dos fuerzas de 50 megapascales, ¿sí? Este es nuestro cúbito elemental ¿sí? Para tener esta circunferencia de Mohr, ¿sí? Para tener esta circunferencia de Mohr,
sigma 1 igual a 50, sigma 3 igual a menos 50, y sigma 2 igual a 0, teníamos que tener este cúbito elemental. ¿Sí? Porque estamos caracterizando un estado de corte puro. ¿Sí? ¿Sí? Con esto justifican toda la respuesta. Obviamente, esto es para que vean, digamos, que muchas veces un ejercicio numérico se justifica con una respuesta teórica. Digamos, no. ¿Por qué sigma z y sigma x es igual a 0? Bueno, porque estamos caracterizando un estado de corte puro. ¿Sí? El estado de corte puro, en el hexaedro diferencial, no hay tensiones normales, hay solamente tensiones tangenciales. ¿Sí? Esa es la caracterización de un estado de corte puro. ¿Sí? La caracterización de un estado de corte puro, en el hexaedro diferencial no hay tensiones normales. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto de esto o respecto de cualquier tipo? Digamos, en general los ejercicios pueden ir, como les decía, al derecho, como el caso más típico, el primer ejercicio, en donde se les da un estado tensional en torno de un punto y se les pide determinadas determinaciones, ¿sí? También se puede hacer al revés, digamos, darles esas determinaciones ya dadas y al revés pedirles a qué estado tensional o de deformaciones eventualmente responde esa caracterización que puede estar dada por una circunferencia de Moore o puede estar dada por ahí con palabras, decirles que en el entorno de un punto se experimenta un estado de tensión pura, un estado de tensión de corte puro, ¿sí? Y no darles la circunferencia o decirles que hay un estado, no sé, un estado axil simple y ustedes tendrán que saber cuál es la caracterización de ese estado axil simple, que por ahí si saben cuál es esa caracterización, se resuelve en dos líneas, y si no la saben va a ser muy laborioso o virtualmente imposible con los elementos que ustedes tienen. Este ejercicio sí se puede resolver analíticamente, pero no con los elementos que ustedes tienen ahora. Lo van a poder eventualmente resolver el año que viene cuando vean energía de deformación, que eso lo vamos a ver cuando veamos teoría de fallas. No sé si tienen alguna duda, o José, si vos querés agregar algo. Profe, una duda. ¿Sí? Dime. Cuando yo dibujo el círculo de Moore, yo tengo que plantear en un plano de las caras. No te entiendo como en un plano las caras. O sea, yo cuando dibujo el círculo de Moore digo, bueno, elijo un plano o una cara y bueno, y ahí veo la tensión normal y las tangenciales. Sí. O ¿cómo sería? Porque, por ejemplo, si yo tuviera una tensión en X y una tensión normal en Y, Sí. ¿en cuál dibujaría en el círculo, por ejemplo? Bueno, sí. Hay, a ver, para que te lo. Porque si no. Porque, por ejemplo, en el dibujito del corte puro,
ahí yo miro la cara esa, la que está Sí, pintada, la que dice ahí. sí, acá digamos Claro, tipo ese análisis. lo que vos decís es sigma, a ver, acá, digamos, sigma x, ¿cuánto vale? Sigma x vale 0, ¿sí? Entonces, en 0 Sí, trazo tau y x. Bueno, en este caso, digamos, las que están asociadas son tau xz y zx. Entonces, sigma z es 0, ¿sí? Entonces, a partir de 0, ¿sí? Trazo tau y z. Y ahí trazo la circunferencia. Lo vas a entender mejor en un caso más general, ¿sí? Un caso general es a partir del cero del origen, ¿sí? Trazo sigma z, ¿sí? Con el valor. A partir de ahí, ¿se acuerdan que nos parábamos y veíamos si giraba positivo, si giraba negativo? Pero para la construcción da lo mismo, ¿sí? Para la construcción da lo mismo. A partir de ahí, de sigma z, trazo el tau zi, ¿sí? A partir del tau zi, yo trazo, digamos, tengo determinado el radio de mi circunferencia, ¿sí? Si tengo determinado el radio de la circunferencia, tengo determinado el diámetro, digamos, tengo determinado el radio y tengo determinado el centro. ¿Se acuerdan que teníamos una ecuación para el radio y otra ecuación para el centro? ¿Sí? Unimos el extremo, ¿sí? Que lo llama polo Z, pero bueno, es el extremo de ese segmento que trazamos con el valor de tau zi a partir del valor de sigma z, ¿sí? Unimos ese extremo con el centro, ¿sí? Y ahí tenemos la diagonal de la circunferencia mayor, ¿sí? Ahí tenemos la diagonal de la circunferencia mayor, porque tenemos el valor de radio, entonces entre el polo y el centro es un valor de radio. Si seguimos con esa misma dirección, ¿sí? Trazamos otro radio, otro valor de radio, y tenemos el otro punto de la circunferencia, ¿sí? Unimos esto haciendo centro en el centro, valga la redundancia, y trazamos la circunferencia que une, digamos, la circunferencia mayor. La circunferencia mayor donde corta el eje X, digamos, el eje de las sigmas, ¿sí? Vamos a tener los dos valores extremos de sigma 1 y sigma 3. ¿Sí? Una vez que tenemos la circunferencia grande, digamos, de sigma 1 y sigma 3, hacemos, digamos, ahí vamos, digamos, vamos ya a saber a qué dos tensiones están asociadas, digamos. Si la tenemos, por ejemplo, este valor está asociado al sigma z, ¿sí? Entonces estamos acá en el plano de sigma z, ¿sí? Entonces este es el plano z, ¿sí? El ortogonal a z, digamos, el que está formando, fíjense, este tau es tau zi,
Entonces, el otro plano, el otro punto de esta circunferencia es el que corresponde al plano I, ¿sí? O sea que este segmento que está acá, que tiene el mismo valor que este otro de acá, ¿sí? Si este era tau ZI, esto es tau IZ, o sea, tiene el mismo valor y de signo contrario, ¿sí? Y bueno, después, en este caso, que ya tenemos caracterizado sigma 1 y sigma 3, bueno, ahí con la ecuación de Lagrange determinamos sigma 2, que en este caso particular es 0, pero podría tener cualquier otro valor, ¿sí? Si sigma 2 tuviera cualquier otro valor y, por ejemplo, estuviera por acá, ¿no? Entonces tendríamos esta circunferencia por acá, un segundo que se borra, tendríamos esta circunferencia por acá y esta otra por acá, ¿sí? Lo que nosotros determinamos mediante esta construcción, ¿sí? Digamos, es la circunferencia extrema, digamos, entre sigma 1 y sigma 3. ¿Sí? Si tuviésemos acá, fíjate que tau acá sigma z tiene valor, pero sigma x y sigma y son los dos nulos, ¿sí? Entonces acá sigma 2 coincide con sigma z, perdón, con sigma x y con sigma y, ¿sí? Porque acá tanto sigma x como sigma y tienen valor nulo. Y entonces acá sigma 2 coincide con sigma x y con sigma y. Y fíjate que los tau asociados a sigma x y sigma y, o sea, los que tendrían que estar acá, ¿sí? Los que tendrían que estar acá, este tau, que es el mismo que este tau, son nulos, o sea, no tienen valor, ¿sí? Entonces, si yo tengo que unir, digamos, este valor de sigma x o de sigma y con el tau que está asociado a ese sigma x y sigma y, que es nulo, si lo tengo que unir, me da un punto, ¿sí? Entonces, sigma 2 está ahí, digamos. Yo tracé, digamos, en sigma x, tracé tau z i, ¿sí? Y a partir de ahí tracé la circunferencia grande. Sigma i es 0, y a partir de sigma i trazo tau xi, que es 0. Entonces es un punto, no es una circunferencia, es un punto. Entonces ahí trazo digamos, si trazo la circunferencia uniendo un punto, no es una circunferencia, es un punto. ¿Sí? No sé si se llega a entender. Digamos, hago exactamente la misma construcción que hice cuando hice el sigma z para determinar este punto de este polo, ¿sí? En el valor de sigma z trazo tau zi. Bueno, en el valor de sigma i trazo tau xi. ¿Sí? Sigma i es 0 y tau xi es 0. Entonces, en vez de tener una circunferencia, tengo un punto, ¿sí? Y ese punto es sigma 2. Así como sigma 1 y sigma 3 lo obtenía de trazar esta circunferencia grande, sigma 2 también lo tengo en donde la circunferencia corta al eje horizontal. ¿Sí? ¿En qué punto esta circunferencia, que no es una circunferencia, sino es un punto, corta al eje horizontal? En el lugar en donde se encuentra el punto, ¿sí? Que es el 0. ¿Sí?
es medio rebuscado, pero es así, digamos. O sea, si esto fuera un caso más general, en donde en el valor de sigma i trazo tau xi, y ahí trazo la otra circunferencia. Si hay un caso más general. Estos son los... no. Pero bueno, este es el caso más típico, digamos, si sigma i tuviese valor, en donde tenemos sigma i, trazamos un tau, digamos, donde tenemos un sigma i, trazamos un tau xi, ¿sí? Vamos a tener un valor de centro también, vamos a tirar ese centro, y bueno, ahí es donde vamos a tener nuestra circunferencia, y eventualmente este será, ¿sí? Y acá tendremos nuestro sigma 2, y por supuesto que tendrá que coincidir en este punto con sigma 3, y digamos, este será lo que en este caso es esta curva, que es la curva de L igual a 0. Si tuviésemos valor de sigma i, y sigma i, por ejemplo, sigma i estuviese por acá, ¿sí? Si este fuera sigma i, tendríamos, este sería nuestra nueva curva de L2 igual a 0. ¿Sí? Por supuesto que esta sería la otra, ¿sí? La de n igual a 0, y esta es la de m igual a 0. ¿Sí? Pero no se enrosquen, consejo, no se enrosquen con esto, es infinitamente más fácil determinar los valores de sigma 1, sigma 2 y sigma 3, y trazar la circunferencia de Mohr en terna principal, a andar enroscándose con estas construcciones que saben para qué sirve saber esta construcción, para no tener que eventualmente aprender de memoria una fórmula. O sea, si ustedes practican la construcción y saben bien cómo armar la circunferencia de Mohr a partir de sigma x, sigma y, sigma z, tau xi, tau y z, por ahí se pueden llegar a corroborar gráficamente lo que les arroja la ecuación de Lagrange. Y es una forma de corroborarlo, sí. Yo le tengo más fe a la ecuación de Lagrange. ¿Sí? Eventualmente la trazaría sin mucha pretensión, como para tener un orden de magnitudes, y poder rápidamente determinar si el orden de magnitudes que me está dando la ecuación de Lagrange se condice con esa con esa circunferencia de Mohr. Por ejemplo, si mi ecuación de Lagrange me está diciendo, no sé, que sigma 1 es igual a 200, sigma 2 es igual a 100, y sigma 3 es igual a 50. O sea que yo estoy acá.
así, ¿sí? Esto es esa es mi circunferencia de Moore. ¿Bien? Ahora, esto es sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Ahora, cuando yo la construyo a partir de, no sé, sigma z, tau zi, este es el centro. Vamos a, por ahí estoy llegando a una construcción más o menos parecida. Tau zi, este es el centro. Y cuando tiro la diagonal, ¿sí?, me queda este tipo de construcción. En donde esto debiera ser sigma 1 y esto por acá debiera ser sigma 3, en donde claramente sigma 1 es positivo y sigma 3 es negativo. Digamos, acá me queda sigma 1 positivo y sigma 3 negativo, ¿sí? O sea, claramente 1 es distinto de 2. Entonces, si la situación 1 sale de la construcción de la ecuación digamos, de la determinación de la ecuación de Lagrange, y la situación 2 sale de construirlo gráficamente, bueno, me sirve para darme cuenta rápidamente que en algún lugar cometí un error, ¿sí? Pero por supuesto, antes cuando por ahí no había calculadoras científicas, tenía más sentido ser mucho más purista y mucho más meticuloso en la construcción de la circunferencia de Moore, y poder determinar las tensiones principales a partir de la determinación gráfica de la circunferencia de Moore. Yo particularmente hoy la utilizaría, como les estoy mostrando acá, para tener un orden de magnitudes y poder corroborar rápidamente una situación. Decir, bueno, confirmo que lo que resolví analíticamente se condice con lo que resuelvo gráficamente, ¿sí? Porque si no le voy a buscar la precisión gráfica, construir la circunferencia de Moore es rápida. Si le voy a buscar la precisión gráfica, ahí sí la tengo que trazar con compás, bueno, ya es una cosa que me va a llevar tiempo, porque si lo voy a construir medio a mano alzada, y me sirve para corroborar este tipo de situaciones. No sé si les quedó alguna duda, ¿se entendió lo que dije? Básicamente, no se enrosque con la construcción de la circunferencia de Moore. Es muy buena para caracterizar los estados de tensiones, pero no se enrosquen con determinar las tensiones principales de manera gráfica. Sí, para caracterizar, una vez que las determinaron, ya determinaron sigma 1, sigma 2, sigma 3, la tensión tangencial máxima, la tensión normal asociada a la tangencial máxima, todo eso lo determinaron analíticamente, bien, construyen la circunferencia de Moore para caracterizar mi estado de tensiones, ¿sí? Pero utilizar la circunferencia de Moore como se hacía hace 50 años para gráficamente determinar esas magnitudes, no me parece que hoy, en el 2021, tenga mayor sentido. Sí que la puedan utilizar, como les decía recién, para rápidamente poder dar por válido un resultado, decir, bueno, ok, estoy en el orden de magnitudes que debiera estar. No sé si tienen alguna duda. José, si vos querés agregar algo.
No, creo que no. Ya se vio todos los temas. Sí, con el ejercicio completo. Así que no. Un poco metódico en algunas cosas, el ejercicio. Pero conceptualmente también está bueno para determinar los estados. Así que no, más que esto no se tomará. Así que yo No, creo que no, no, claro. está com- está completo y vimos un repaso en general de los puntos más importantes, digamos. Les queda a ellos repasar todos los otros temas, ¿no? Que también entran, todos los temas entran, digamos. Pero Sí, hemos hecho ejercitación de todo hemos hecho ejercitación. sí, Así que péguenle bueno, una repasadita que este, no vimos hoy, pero bueno, en su momento ya vimos bastante línea de influencia, trabajos virtuales. trabajos virtuales, Sí, a veces, envolvente, bueno, a veces se les da un ejercicio como los que dio José hoy, y por ahí se les pide, en vez de determinar todas las solicitaciones en todas las barras, se les pide, no sé, las de alma llena y las de reticulado, en particular tal barra. Claro, ¿cómo hacen para obtener el de esa barra? Bueno, o calculan por nudo y calculan en definitiva toda la estructura, y el que se aviva hace teorema de trabajo virtual, principio de trabajo virtual, y en vez de hacer 25 equilibrios de nudo, hace una línea de influencia y determina por el principio de trabajo virtual la solicitación que le estamos pidiendo en ese punto. Bueno, se tienen que dar cuenta, ¿no? por ejemplo. Por ahí en ningún lugar del ejercicio se le dice la palabra mágica de principio de trabajo virtual, ¿sí? Pero se le está pidiendo en un punto determinado. Entonces, saben que está disponible, digamos, pueden usar el principio de trabajo virtual o pueden hacer 53 equilibrios de nudo. Eso está a disposición de ustedes. Pero después, si no le da el tiempo, digamos, no hay reclamo ahí. Claro, se va a dar ejercitación de alguna manera para que piensen la estructura, como Exactamente. hablamos hoy, para poder abrirla y demás, de tal manera que les pueda hacer rápidas las cuentas y demás. Así que bueno, es cuestión de que practiquen. La clase que viene tenemos feriado y la otra es el parcial, así que Aprovechen no el son tiempo, de el campus está repetimos libre. nuevamente. Claro, el campus está libre, nunca preguntaron, nunca lo utilizaron, pero bueno, hasta el día de hoy seguimos estando ahí para lo que necesiten. Así que Aprovechen bueno, estos 15 yo creo días. que nada más por mi parte. Sí, sí. Nada, que lo que decía José, aprovechen estos 15 días, hagan ejercicios y si tienen dudas, consultan por el campus, por mail, por donde fuere. Pero bueno, aprovechen estos 15 días que tenemos el feriado del 22 en el medio. Y nada, suerte el 29. Dale, Bueno, muchas éxitos gracias. el 29. Gracias, José. Gracias. Buenas noches. Chao, nos estamos viendo.